Bueno, ¿qué es la metodología? La metodología es el estudio de los métodos. Es una reflexión sobre cómo investigar y conocer la realidad de forma rigurosa. Desde el siglo XVII, pensadores como Bacon y Descartes se preguntaron que cómo podemos conocer la realidad sin errores. Y así fue como Bacon propuso el método inductivo, el cual partía de casos particulares para llegar a leyes generales. Y Descartes propuso el método deductivo, el cual partía de casos, no, de principios generales para deducir casos particulares. Y por último, Galileo aplicó el método científico moderno, el cual estaba basado en hipótesis y experimentos. Y las implicaciones son ontológicas, que es cómo es la realidad; epistemológicas, que es cómo se genera ese conocimiento; lógicas, que es cómo razonamos científicamente; y paradigmáticas, que son los supuestos que comparten los científicos. Bueno, ¿qué es el método? El método es el camino que se sigue para lograr un objetivo usando pasos organizados y pensados. Algunas de sus características son: no garantiza el éxito, solo orienta. Hay distintos métodos según el objetivo. Los métodos deben adaptarse y cambiar para avanzar en la ciencia. Los tipos de métodos que hay son: inductivo, que va de lo particular a lo general; deductivo, que va de lo general a lo particular; analítico, que es separar partes; sintético, que es unir partes; y experimental, que es probar ideas con experimentos. Después, métodos según la ciencia, hay física, que usa experimentos y matemáticas; biología, que observa y hace experimentos; y sociología, que usa datos y entrevistas; trabajo social, y las personas y las comunidades. Por ejemplo, para saber si la música ayuda a estudiar, con el inductivo podemos ver casos reales y sacar conclusiones, y en el experimental podemos comparar grupos que estudian con y sin música y ahí ver el resultado. Tipos de método según su enfoque filosófico. Primero tenemos el método inductivo, que es de casos particulares a principios generales. Después el método deductivo, que es de principios generales a casos particulares. Después el analítico, que es descomponer un todo en sus partes. Y el sintético, que es integrar las partes en un todo. El experimental, que es poner a prueba hipótesis en diferentes casos. Y después, bueno, unos que no voy a explicar, pero los digo, como el hermenéutico, el empírico analítico, el, el dialéctico y esos. Después, métodos específicos en distintas ciencias. En la física es el método experimental y matemático. Después en la biología es el observacional y el experimental. En sociología los métodos cuantitativos y cualitativos. En trabajo social son los métodos como de acción cultural y esas cosas para integrar a las distintas partes que puede componer el trabajo social. Ideas clave. Un método guía, pero no garantiza el conocimiento ni el éxito. Método y objetivo tienen una relación flexible, no rígida. Y para innovar en la ciencia hay que innovar en los métodos. Bueno, un experimento práctico para ilustrar en clase podría ser el rendimiento de los alumnos al escuchar música mientras estudian. Y para esto podemos usar el inductivo, que sería observar casos particulares de alumnos que estudien con música y luego sacar conclusiones generales, saber qué opinamos al respecto. O podemos usar el experimental, que lo usaríamos haciendo dos grupos controlados, uno escuchando con música al estudio y otro sin, y de ahí sacar conclusiones para ver cómo influye la música al estudio. Hablamos de métodos, ahora vamos a hablar de técnicas. Las técnicas de investigación son el método que utilizan los investigadores para presentar, analizar y obtener información sobre un proceso de investigación. Esta es fundamental para los investigadores, ya que ayuda a obtener y analizar la información. También validan la claridad y la validez de la información, y van a ser muy útiles para la hipótesis y la conclusión de ese proceso de investigación. Bueno, algunos ejemplos de técnicas son técnicas de recolección de datos, que tenemos encuestas y grupos focales; técnicas de análisis de datos, entrevistas no, estadísticas;
Y después técnicas experimentales, que por ejemplo sería un experimento en un laboratorio, y técnicas creativas, por ejemplo, mapas conceptuales y lluvia de ideas. Bueno, como ya hablé de los ejemplos, ahora vamos a ver cómo se dividen esos dos. Tenemos método cuantitativo, que es la información que puede ser cuantificable, por ejemplo en estadísticas, ya que luego de verla podemos ver, por ejemplo, cuánta gente votó cada cosa. Y después el método cualitativo, que se basa en la opinión de las personas o el comportamiento de un ser humano, para luego eso usarlo en la próxima investigación. Algunos ejemplos de técnicas son sistemáticas, que se aplican en un orden, adaptables, se adaptan según el proceso de investigación, claras, tienen que ser claras para que la información sea clara y válida, complementarias, se pueden utilizar dos tipos de técnicas para lograr obtener más información, bueno, y otras más. Y como ya hablamos de método y técnica, método es el camino que seguimos para lograr un objetivo, y la técnica es una herramienta práctica que utilizamos para que se logre ese objetivo. Y ambas, y las dos juntas, se complementan para lograr una buena hipótesis o conclusión del proceso de investigación. Bueno, yo voy a hablar de las características de los métodos científicos. Tiene varias características. El primero de ellos es que es fáctico, es decir, que parte de los hechos como fuente de información. Siempre toma en cuenta una referencia empírica, pero interpreta los datos en un método teórico más amplio. Luego trasciende los hechos, es decir, no se queda en la descripción y busca comprender, analizar, explicar y problematizar la realidad. Y va del nivel observacional al nivel teórico. Otra característica es que se tiene a las reglas formalizadas, es decir, sigue procedimientos y operaciones definidas de antemano. No excluye ni la intuición ni el pensamiento o la imaginación creativa. La cuarta característica es que utiliza la verificación empírica. Es básicamente que corrige sus propios errores al encontrar nuevos datos. Siempre está abierto a nuevos aportes y a nuevas técnicas. Otra característica es sus formaciones son generales, es decir, se interesa por hechos como caso de leyes generales y no estudia hechos aislados, sino fenómenos clasificados irregulares. Y por último, la última característica es que es objetiva, es decir, no se queda en las creencias personales, sino que también busca la verdad fáctica. Reconoce que el conocimiento se construye y verifica los hechos y no los capta puros. En resumen, la ciencia avanza a partir de los errores y se corrige constantemente y también se adecúa a las situaciones. Los pasos principales del método científico son varios. Primero, formar correctamente el problema, es decir, identificar claramente el problema que vamos a investigar y de ahí descomponerlo en partes más manejables, es decir, que se divide el problema, la investigación, para que sea más fácil de investigar. Otro paso es proponer una explicación tentativa, es decir, proponer hipótesis, que son explicaciones posibles que deben de ser verificables. A esto lleva el tercer paso, que es derivar consecuencias de la hipótesis. Es predecir lo que debería de ocurrir si la hipótesis fuera correcta. Otro paso es elegir los instrumentos metodológicos, que es seleccionar técnicas y herramientas objetivas para investigar.
De la mano con esto también va el otro paso, que es someter a prueba los instrumentos. Previamente, antes de que sean utilizados para la investigación final, deben ser utilizados previamente para ver si esas técnicas y esas herramientas se adecuan para la investigación. Otro paso es la obtención de datos, es recoger datos mediante la observación o experimentación controlada. Otro es el análisis e interpretación de los datos, que es procesar, analizar, interpretar y dar sentido a esos datos que se obtuvieron. Por último, estimar la validez de los resultados. Es evaluar hasta dónde los datos que se obtuvieron o los resultados son válidos, y de ahí se sacan conclusiones generales a partir de los datos que fueron observados. El método científico no es un proceso rígido, pero los pasos pueden sobreponerse o repetirse. No es eficaz, ya que requiere ajustes continuos y depende de conocimientos previos, y debe adaptarse al tema en específico de investigación. Bueno, donde no hay método científico, no hay ciencia, pero el método es fiable y necesita complementarse para avanzar. El abordaje científico no solo es una estrategia técnica, implica partir de ciertos supuestos fundamentales, como lo son el enfoque holístico, que no hay que mirar solo las partes, hay que entender todo junto, teoría y praxis unidas, pensar y actuar deben ir de la mano, perspectiva utópica, no solo ver cómo son las cosas, sino también cómo podrían mejorar, pensamiento crítico, hay que analizar y cuestionar lo que parece normal, la función desminificadora, que hay que descubrir la verdad detrás de los mitos, la no imparcialidad, que toda investigación tiene alguna idea o interés detrás, y los supuestos ideológicos explícitos, que hay que decir claramente desde qué ideas se está pensando. En conclusión, el abordaje debe ser global, crítico y transformador, y consciente de sus ideas.